El amor de Jesús es el mismo por los pobres que por los ricos y los poderosos del mundo. Murió tanto por los príncipes como por los indigentes. Jesús conocía la manera más eficaz de llegar al corazón de ellos. Nos advirtió lo difícil que puede llegar a ser, pero vale la pena esforzarnos por ello. Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 9: Misión en favor de los poderosos. Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 26. ¿Qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Y les presentamos los textos bíblicos base de este estudio para una mejor comprensión. Número 1. Introducción. La Biblia, la palabra de Dios, es la revelación de la verdad divina para nuestro mundo, y nos revela que, como seres humanos, ante nuestro Creador, todos somos iguales, pecadores necesitados de la gracia divina, incluidos los ricos y los poderosos, tanto de los tiempos bíblicos como los de ahora. Pero notemos que Dios demuestra el mismo interés por la salvación, tanto de los pobres como de los ricos. Las Escrituras ofrecen algunos ejemplos de ricos que Dios utilizó para hacer bendición para las naciones. Abraham, Isaac, Job, Salomón y José, por citar algunos ejemplos. Exploraremos ahora la misión de Dios en favor de los ricos y los poderosos y cómo podemos prepararnos para dar testimonio ante ellos. Número 2. Nabucodonosor. El concepto de la expiación ilimitada significa que creemos que el sacrificio de Cristo fue por todos los seres humanos, porque Dios desea que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Jesús decidió pagar con su muerte por los pecados de todo ser humano desde antes de la creación del mundo, aunque no todos lo elijan a Él como Salvador. En la Biblia encontramos relatos de todo tipo de personas que son alcanzadas para Dios. En Daniel capítulo 4 vemos cómo la salvación llegó a Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia, el hombre más poderoso de su época. Es sorprendente cómo Dios salva aún a algunos incrédulos poderosos de la historia. El juicio de Dios se ejecutó sobre él de una manera similar a la de algunos reyes creyentes israelitas. La diferencia para ser Nabucodonosor salvo es que recapacitó y se rindió al Dios creador, mostrando que Dios se preocupa tanto por los ricos y poderosos como por los débiles y necesitados. Nabucodonosor finalmente declaró: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos justos, y puede humillar a los que andan con soberbia. Ojalá todos los ricos, poderosos y soberbios de entre los mortales comprendieran esta gran verdad. Las lecciones aquí son: número 1. Dios utiliza a creyentes fieles como Daniel como puente para llegar a los incrédulos poderosos. Número 2. Dios puede intervenir directamente en el proceso de testificación de un creyente fiel para alcanzar a los incrédulos poderosos. Dios humilló a Nabucodonosor por su orgullo y arrogancia de manera muy dramática. Aunque hay más maneras en que los ricos, los poderosos y arrogantes pueden ser humillados. Debemos tener cuidado de evitar este tipo de arrogancia que había manifestado este rey, porque es mucho más fácil detenerla de lo que pensamos, seamos creyentes o no.
Número 3. Naamán. Cristo murió por todos, independientemente de su origen, riqueza, etnia o estatus. Dios está alcanzando a poderosos del mundo no cristiano y espera que vivan a la altura de la luz que tienen. En los textos presentados, ¿qué podemos aprender de esta historia acerca de la manera de alcanzar a la gente para el Señor? En Segunda de Reyes 5, versos 17 al 19, Naamán hizo dos peticiones inusuales después de que Dios lo sanó de la lepra. En primer lugar, pidió llevar 2 mulas cargadas de tierra de Israel a Siria, con el propósito de adorar al Dios vivo. Dijo: porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda a otro Dios sino al Señor. En segundo lugar, Naamán pidió permiso para inclinarse junto a su rey, aunque ya no adoraría a los dioses de su rey. Ahora Naamán creía en el único Dios verdadero. Sin embargo, todavía tenía creencias paganas. Su pedido de llevarse tierra de Israel indicaba que no entendía completamente al Dios creador. Tal vez supuso que necesitaba llevar tierra porque en su comprensión Dios es territorial como sus antiguos dioses, o tal vez quería construir un altar con la tierra de Israel. De cualquier manera, su creencia en Dios estaba mezclada con sus antiguas creencias. La historia de Naamán ofrece un contexto para los no cristianos que se acercan a Cristo en la actualidad. Una lección que podemos aprender de la historia de este personaje es que los cambios de cosmovisión o de entender completamente a Dios llevan tiempo. La segunda petición era más preocupante. ¿Por qué Naamán pedía permiso para inclinarse junto con su rey para luego pedir a Dios que lo perdonara? La respuesta del profeta nos da una pista: ve en paz. Como funcionario muy poderoso de Siria, Naamán tenía deberes que cumplir que suponían un reto para su nueva fe. Es importante que los nuevos creyentes, especialmente los que provienen de otras religiones, reciban apoyo y orientación para hacer frente a las exigencias culturales y sociales de su vida pasada antes de ser una persona de fe. Recuerda, Naamán dejó su país impío como leproso y regresó como un hombre sanado y un discípulo del Dios creador. Acababa de comenzar su experiencia, necesitaba tiempo para crecer. La lección que aprendemos aquí es acerca de no presionar a la gente demasiado rápido, especialmente a quienes vienen de una cultura o trasfondo no cristiano. Número 4. Testificar a los instruidos. Nicodemo. Nicodemo era un hombre culto. La Biblia lo describe como un gobernante de los judíos. Jesús se refirió a él como maestro de Israel. Conocía muy bien las Escrituras y tenía sed espiritual del Señor. Desde una perspectiva humana podía parecer un seguidor de Dios. Guardaba todos los mandamientos y era un líder respetado entre los judíos. Era poderoso y rico. Muchos consideran que estas cosas eran señales de que Dios lo había bendecido. Sin embargo, resulta que estas apariencias superficiales eran únicamente eso, apariencias superficiales. En la historia que leemos en Evangelio de Juan capítulo 3 versos 1 al 12, que revela esta historia acerca de las necesidades espirituales de Nicodemo y cómo las abordó Jesús de inmediato. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús, trató de salvar las apariencias, pero Dios conocía su corazón. Del mismo modo, Dios conoce el corazón y las necesidades de todos los ricos y los poderosos, sin importar su origen. Nicodemo fue a Jesús porque sus enseñanzas lo habían convencido. Además, su orgullo le impedía confesar abiertamente a Jesucristo como Señor. Pero aquella noche lo cambió para siempre. Incluso después de convencerse de que Jesús era el enviado de Dios, siguió sin reconocer abiertamente que era seguidor de Jesucristo.
En Juan capítulo 7 versos 43 al 52 y capítulo 19 verso 39 vemos que Nicodemo obviamente había quedado tremendamente impactado por Jesús. Intentó protegerlo cuando Jesús estaba vivo y luego honrarlo después de su muerte. Sin duda, Jesús había tocado a Nicodemo, quien, por más alarde de su conocimiento y sabiduría que hiciera, tenía una gran necesidad del Salvador, como todos nosotros, seamos clérigos o no. Por eso debemos tener cuidado con la trampa de pensar que sólo porque tenemos la verdad, entonces el solo conocimiento de esta verdad es suficiente para salvarnos. ¿Cuántas almas se perderán que tenían conocimiento más que suficiente para salvarse, incluyendo el mensaje final de los 3 ángeles de Apocalipsis? Número 5. Misión en favor de los ricos. En Mateo capítulo 19, versos 16 al 24, la conversación de Jesús con el joven rico muestra lo peligrosa que puede ser la riqueza. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Esto, por supuesto, no significa que los ricos no puedan salvarse, sino solo que, si no tienen cuidado, sus riquezas pueden ser realmente un impedimento para la salvación. Además que, tanto a ricos como pobres, nos espera la tumba, si Jesús no viene antes, pero ambos necesitamos la ansiada salvación, la vida eterna, porque de otra manera nos espera la extinción eterna. Pero el regalo que Jesús ofrece gratuitamente a quien la reclame por fe es: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. Lucas capítulo 19 versos 1 al 10 muestra la diferencia entre el joven rico y Zaqueo, quien se rindió a Jesús de una manera que lamentablemente no lo hizo el joven rico. Notemos que Jesús no le dijo a Zaqueo que vendiera todo lo que tenía para dárselo a los pobres, como lo hizo con el joven rico. Jesús debió haber sabido cuán atado estaba a su dinero este joven rico, y por eso le dijo eso. En contraste, Zaqueo se convirtió a Jesús y supo que tenía que hacer grandes cambios en su vida, especialmente en lo relacionado con sus riquezas, y dio testimonio frente a Jesús y a toda la audiencia. ¿Qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? ¿Qué deberían decirnos estas palabras a todos, tanto a ricos como a pobres? Número 6. Misión en favor de los poderosos. Jesús sabía cómo hacerse amigo de los poderosos. Muchos de ellos lo admiraban y lo respetaban, y al mismo tiempo también muchos lo despreciaban. Los poderosos de la Biblia que acudieron a Jesús en busca de ayuda seguramente sintieron que Él se preocupaba por ellos. Además, muchos de los ricos y los poderosos no acudieron abiertamente a Jesús de inmediato. Esperaron hasta estar seguros de que Jesús fuera realmente el Hijo de Dios. Ese fue el caso de Nicodemo y de José de Arimatea, y además el Señor los utilizó para más tarde en su vida. De repente aparece José de Arimatea y ayuda a cumplir una misión importante profética. Dios usó y seguirá usando a los ricos para sus propósitos. Por eso debemos tener una misión en favor de ellos. Una de las fases más difíciles a la hora de entablar amistad con gente poderosa es definir por dónde empezar. En general es mejor no perseguirlos. Deja que ellos vengan a ti. Tú solamente testifica delante de todos los que tú puedas. El Espíritu de Dios hará su trabajo. Además, Jesús hizo esto. Ellos se convirtieron en testigos de su mensaje, de su sanación y del poder de Dios. Estos personajes poderosos se convencieron de que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Los poderosos tratarán de colaborar con un ministerio auténtico por varias razones. Quieren formar parte de algo bueno que cambie la vida de la gente.
no de cualquier actividad mediocre a donde no se llegue a ningún lado. No son personas que van a ser engañadas fácilmente. Además, ellos están acostumbrados en que su vida tiene una razón importante para vivir y además pueden ser transformados. Es una forma sutil de que los ricos y los poderosos obtengan la ayuda que necesitan sin revelar públicamente sus necesidades. La segunda fase consiste en iniciar un auténtico ministerio como un medio para que los ricos y los poderosos formen parte del ministerio de Dios. Dedica algún tiempo a atender y considerar la vida de los ricos y los poderosos en tu sociedad. Y tenemos los desafíos de esta ocasión. El desafío básico dice: añade a tu lista de oración diaria a alguien que esté en una posición de poder, que no sea creyente y que sea alguien con quien podrías entrar en contacto de tanto en tanto. Y también tenemos el desafío avanzado. Escribe una carta o un correo electrónico a alguien que está en un puesto de poder, aunque sea alguien que no conozcas, y dile que estás orando por él o por ella. Número 7. Conclusión. Y se recomienda la lectura mostrada. El amor de Jesús es el mismo por los pobres que por los ricos y los poderosos del mundo. Murió tanto por los príncipes como por los indigentes. Jesús conocía la manera más eficaz de llegar al corazón de ellos. Nos advirtió lo difícil que puede llegar a ser, pero vale la pena esforzarnos por ello. Es un verdadero desafío llegar a los poderosos y los ricos con el Evangelio de Jesucristo, pero igual necesitan urgentemente la salvación tanto como todos los demás, aunque por desgracia no se den cuenta de ello debido a la sensación de seguridad, entre comillas, que creen que les ofrecen sus riquezas. Tenemos doble deber, hacia los pobres desatendidos y a los ricos desatendidos. Elige con libertad lo que Dios te indique. Miles de ricos han descendido al sepulcro sin que nadie los previniera, pero por muy indiferentes que parezcan, muchos de ellos andan con el alma cargada. Y para los que necesitan las preguntas finales se están presentando. Puede detener el video para tener suficiente tiempo para leer. Por eso hoy, querido amigo y amiga, ¿cuál es tu elección? ¿Trabajar por los pobres desatendidos o por los ricos desatendidos? Pide en oración que Dios te indique y te ponga en el lugar adecuado donde serás un instrumento de la misión divina de salvación para todo aquel que quiera entregar su vida de todo corazón. Espero en Dios que al aprender estas lecciones podamos tomar las mejores decisiones. Que Dios nos bendiga. Este es mi mejor deseo para ti.